¿Saben dónde están preocupados? En Italia. La Dirección Central de Servicio Antidrogas de Italia dice que ha detectado una evolución en los cárteles de la droga mexicano como consecuencia de los impactos causados por la crisis sanitaria, el COVID. Aunque la consecuencia de dicha metamorfosis aún está por verse en el mercado, la economía nacional y la seguridad interna está detallada en un informe de este Departamento de Seguridad. Sostiene que la emergencia sanitaria tuvo un fuerte impacto en la sociedad y la economía mexicana, en consecuencia en la dinámica de las organizaciones criminales transnacionales que operan en el mercado de droga. Dichos cambios han tenido lugar en la forma de operar de las bandas criminales, que podría tener consecuencias que deberán ser evaluadas a largo plazo. Sostienen que los indicios apuntan hacia el posible aumento de violencia relacionada con el crimen organizado, la diversificación de las actividades delictivas debido a la disminución de las ganancias ilícitas y el fortalecimiento de la estructura de distintos cárteles, consecuencia de los impactos de la pandemia en México. Aunque no dice nada eso, ¿no? No, yo creo que sí. Dice el fortalecimiento de la estructura, sí, porque a pesar de que dicen que detuvieron al marro, yo veo que ahí están el crimen y que siguen las extorsiones y que pueden salir y quemar 20 Oxxos de un golpe o que pueden cerrar distintas carreteras. Yo sí veo el fortalecimiento, yo veo la diversificación de actividades delictivas como reporta este estudio, porque ya no se contentan con pedirle piso a los grandes negocios. No, ahora hasta la que vende tamales se cae con su lana. No, ahora hasta los tianguis, ellos deciden qué se vende y qué no. No, ahora hasta los productos, ahí hay mucho limón, por ejemplo, en el Bajío. Ah, pues ellos dicen si se vende y a qué precio y cuándo. Ah, obra, ellos la ponen porque los alcaldes están a su servicio. Y entonces yo sí estoy viendo esto que está diciendo. Qué curioso que lo vean en Italia tan lejos y aquí no se vea o no se dan cuenta de la diversificación que está teniendo el crimen organizado, que yo también comparto esa opinión, Alejandro. Yo no sé si aquí lo que sucede es que, digamos, una cosa es que te digan para tranquilizar, entre comillas, a la sociedad o al pueblo bueno de todo está bien, esto es una campaña de desprestigio, es el amarillismo, y por atrás estén combatiendo arduamente, inteligentemente y con todos los recursos del crimen organizado. Pero la realidad es que efectivamente todo el crimen se ha ido metiendo como si fuera una enredadera en muchas en la política local, en la política regional, en los pequeños negocios, en las empresas, en el pequeño comercio, en la distribución. Ayer no poníamos nota acerca del aguacate, que estaban paradas las exportaciones de aguacate por todo lo que estaba sucediendo. Entonces, eso está minando al final al país. Si no lo quiere ver este gobierno o el anterior, o Calderón no lo vio en su momento, el gobierno que venga tiene que meterse, aunque se tenga que ensuciar las manos, y no me refiero a con masacres ni nada por el estilo, sino a combatir como se debe y recuperar la economía. Porque es imposible que tú puedas tener o que quieras abrir un negocio con todas las de la ley, pagas impuestos, luz, agua, seguro social, lo que sea, y de pronto llega el crimen organizado y te quite el 30% de tu ganancia, más el 30 y tantos que le das al gobierno en impuestos. Eso es gravísimo, y eso es como ir haciendo una pequeña, vas pegando a la pared hasta que tarde o temprano se caiga. Perdón, el que te llega a pedir a tu negocio, pero también está el que te asalta cuando vas camino a tu negocio.
Pero lo más doloroso es que las propias autoridades, el secretario de Gobernación, niega que sea el crimen organizado, niega que haya falta de gobernabilidad en el país, niega que se esté dañando seriamente la economía y le echa la culpa a las mentiras, que es para él son mentiras, todo lo que se dice en los medios y la influencia de los que perdieron las elecciones, todos los partidos, no hay lugar para duda. Todo el actual gobierno está haciendo todo bien. No niegan que sea el crimen organizado. Es el crimen organizado en complicidad con los conservadores. Y lo que están haciendo no son delitos, es propaganda. ¿Ah, sí? Y es, claro, todos coincidieron en eso, es propaganda. Y es en respuesta a que el marcador va en contra de la delincuencia y a favor de la estrategia del gobierno. No está equivocada. Es propaganda sucia y artera de parte de la delincuencia organizada con los conservadores, los que están en contra de la 4T, porque están desesperados, van perdiendo el partido, la guerra, van totalmente atacados por las fuerzas de seguridad de este país. A ver, no entiendo, explíquenme. Dicen, este asunto no tiene importancia, todo está en paz y tranquilo. Y sin embargo, salieron a dar una declaración especial de seguridad al mediodía. ¿Para un asunto que no tiene importancia? ¿Para un asunto que ya pasó y que fue cosa de un solo día? ¿Por qué le dedican una conferencia especial a este tema si no era tan importante? Con los meros, el de gobernación, el del ejército, la de seguridad, con los más importantes. ¿Por qué salen a darnos explicaciones? Que además, como ustedes dicen, a ver, hay varias cosas que yo no entiendo, claro, yo soy corto de entendederas. No son actos terroristas, sino de propaganda por parte de grupos del crimen organizado afectados por las acciones del gobierno. ¿Por qué si no son actos de terrorismo? Hombres que fueron detenidos están acusados de terrorismo. ¿Por qué cuando los detienen los acusan de terrorismo? ¿Y por qué, si el crimen organizado está afectado por las acciones del gobierno, puede salir impunemente a quemar y a matar a quien le dé la gana? Bueno, es un poco la visión orwelliana de que el lenguaje va a determinar la realidad de las cosas. Entonces, todos sabemos que el terrorismo en todos lados es un acto de propaganda. Siempre. No hay terrorismo para que no se sepa, para que se mantenga en secreto. Entonces, todo terrorismo es también una muestra de fuerza, una demostración de fuerza. Entonces, estos actos de propaganda, de violencia, son un acto terrorista, porque pues, el terrorismo es publicitario, y una demostración de fuerza. Claro que es terrorismo. Y los que vienen van a ser peor, porque la situación está empeorando. Y por más que se tape el sol con un dedo, el horror de lo que estamos viviendo día con día aumenta. Gradualmente, a veces tiene ligeras bajas, a veces, pero la tendencia siempre es a que se convierte en la fuerza dominante de la mayor parte del país. El poder del narco y la actividad de los delincuencia organizada. Que se convierta eso que tú dices, garantizaría la paz narca. No, porque están basados en la violencia, es decir, es la violencia cotidiana, es casi un maoísmo.
la revolución constante, para ellos la violencia es constante. Entonces, La intimidación es constante. El asesinato gratuito de personas sentadas en la banqueta es algo que llegó para no irse nunca. entonces tú no compartes que el que un grupo criminal domine una zona garantiza una estabilidad y una paz. Pues tal vez si se lograra eso es como una utopía, pero no va a ocurrir nunca que un solo grupo domine absolutamente un lugar. Miren, a ver, ¿Por qué? explíquenmelas. Porque nadie le impide a otro grupo a tratar de hacer lo mismo. Nadie se lo impide. Ese es el meollo del asunto. Digamos, pensar que algún país va a exterminar por completo o desaparecer al crimen organizado o al narcotráfico, eso es una utopía. Eso no va a suceder. ¿Qué sucedió? Es un sueño, una utopía es un sueño, ¿verdad? Exactamente, es un sueño totalmente que es prácticamente irrealizable. Ajá. Entonces, desde que hay narcotráfico en México, que ya son, o sea, lo puedes ubicar hasta por los años 60, incipiente si quieres, o sea, muy pequeño entonces, pero va creciendo, sí. Desde antes me platican que mi abuelo, es decir, desde los 40 puede que ya había criminalillos, claro. Desde que se prohibió la amapola. Sí. Pero entonces, ¿qué sucedía? Que había un gobierno fuerte que no podemos decir que le hacía de referee, pero contenía. Entonces, no había de que me voy a la otra plaza porque aquí está el ejército, porque aquí está el gobierno, porque aquí está la autoridad, y había investigación y todo. El problema es que ahorita sí ha renunciado en buena medida el gobierno a mantener una estrategia de aplicación de la ley de investigación y de contener a estos grupos. Por eso salen con una facilidad a las calles, queman, prenden, bajan gente, incendian autobuses, incendian camiones, pueden ir por un detenido, sacarlo, pueden ir a asesinar al hospital a su rival que quedó herido, porque no hay una autoridad. Es decir, la delincuencia organizada no tiene un respeto a que el gobierno pueda detenerlos de algún modo. ¿Hay droga en España? Claro. ¿En Francia? Claro, y en Italia y en Alemania. Pero no se dan estas matanzas porque la autoridad ahí sí. Claro. Y yo creo que seguramente siempre hay una contención, un acuerdo no escrito, desde luego, de, oye, a ver, tú no te puedes meter con la población porque entonces voy a dejar caer todo el peso de las leyes. No son cosas que se escriben, ni va a haber un tratado, ni va a haber un acuerdo de paz. ¿A qué le interesa al crimen organizado el caos? Entre más caos haya, ¿quién sale ganando? El crimen organizado, porque nadie te va a impedir seguir extorsionando, seguir tratando mujeres, seguir teniendo lugares ilícitos de distribución de droga, laboratorios, porque no hay una autoridad que se acerque y te diga, sí, pues barro con tu laboratorio y etcétera. En ese momento, el crimen organizado se ha dado cuenta de que este gobierno, en todos sus niveles, ha prácticamente renunciado a la labor que le corresponde de brindar seguridad al país. A ver, dijo Adán Augusto, no hay que magnificar los hechos. No debe verse más allá de la propaganda. Algún día, le contestó al reportero, si tiene oportunidad platicamos qué significa acciones terroristas. No es que queramos minimizar estos hechos como actos terroristas, pero desde luego hay una estrategia federal de combate a la inseguridad que está dando resultados. Diría contundentemente que la estrategia de seguridad de México está dando resultados. Ya fueron presentados aquí los números, las estadísticas. Hay una clara tendencia a la baja de la incidencia delictiva. Te digo que que nos inviten a su país. Porque si el secretario cree que terrorismo es un talibán en Afganistán con su turbante y dispuesto a inmolarse, es decir, a sacrificarse por la causa, pues está totalmente erróneo. El terrorismo no es del mundo árabe, no es
de los extremistas árabes. Se puede dar en cualquier circunstancia. El Sendero Luminoso lo hacía en Perú, no digamos el terrorismo en Colombia. Terrorismo es que siembras el miedo en la sociedad. Y esto que vimos los últimos días, claro que es terrorismo. No es el terrorismo, insisto, de el que se vuela con una bomba que lleva en el cuerpo y que entra y tiene rehenes, no. Pero que tú puedas ir caminando en la calle y que de pronto te rafaguen, eso es terrorismo. Que le quieran llamar de otro modo, que pues no es solo un desencuentro social. Somos muy eufemistas en México, nos gusta suavizar los términos, eso es ser eufemista. En vez de llamarle, si es terrorismo, no, es un desencuentro pequeño de la delincuencia con nosotros. No, es terrorismo. ¿Es como la masacre cambió por asesinato múltiple? Exactamente. Pues Otro nivel. Los chubascos, ¿cuáles son? Aguaceros, los encharcamientos, son inundaciones, lo hemos visto, coches que van flotando en los pasos a desnivel. ¿Qué me hablan de encharcamientos? Y eso es desde antes, ¿eh? El gobierno mexicano en muchas épocas ha sido muy eufemista siempre, o sea, suaviza la realidad. Pues no le fue bien a Adán Augusto, porque hasta salió a defender a la alcaldesa Montserrat, que como dijo Alejandro, yo no la había oído, se voló la barda con esas declaraciones. Bueno, y se voló la barda. ¿Qué fue lo que dijo la alcaldesa primero? Recuerda. La alcaldesa dijo que el crimen organizado le cobrara las facturas a quienes le debían y que no se metiera con las familias ni con la otra parte de la ciudadanía. Así dijo prácticamente, arréglense ustedes, si les debe los comerciantes o los empresarios, arréglense con ellos, casi dándoles luz verde, cóbrenles. Háganlo. Pero no agredan a los que no tienen deudas con ustedes. Pues solo que el farmacéutico y el de la... Son familias y son ciudadanos que pusieron sus negocios honestamente. ¿Y luego qué pasó luego? Bueno, y Adán lo que le dice, no, es que la traicionaron los nervios, era ya muy entrada la noche por todo lo que había pasado. Es increíble que un secretario de Gobernación diga semejante estupidez. No, pero el revire te falta. Ese fue peor. Salió Montserrat y dijo, señor, no me traicionaron los nervios, no invente. Yo sé muy bien lo que dije y lo que dije y lo asumo. Fíjate. No, esa no me la sabía, es muy buena, por cierto. Y entonces lo dejó ahí al pobre hombre que habría tratado de quedar caballerosamente bien. Lo descalificó Mario. Bueno, pero fíjate, eso nos da la clave de por qué esta inexplicable indiferencia del gobierno ante el crecimiento del poder de la delincuencia organizada está afectando a grupos sociales que no le interesan al gobierno. Es decir, no afecta a los ancianos retirados, no afecta a los desempleados jóvenes que no pueden ir a la escuela, no afecta a los grupos clientelares del gobierno. Es decir, y como estos no son afectados, sino son afectados gente que trabaja, gente establecida, gente que tiene comercios, gente que tiene actividades, que destaca socialmente, que tiene una actividad social, al gobierno no le importa, porque este gobierno no está para servir a ese sector de la población, sino, y bien lo dice el presidente, primero los pobres. Pero los pobres estructurales, no la gente que se queda sin dinero y está, no, sino los pobres porque el desarrollo social pues, los ha dejado marginados. Entonces, si estuvieran atacando a los pobres del país, pues sí reaccionaría contra de ellos, pero no, están atacando a los aspiracionistas.
Entonces, que se frieguen los aspiracionistas. Los ricos, los Bueno, empresarios. no los ricos, Pues- quien se pone a trabajar está en riesgo de ser afectado por la Delincuencia. por la delincuencia, pero el gobierno no lo va a defender porque es un aspiracionista. Ay, Pero, Ahí está la explicación de por qué México está viviendo lo que está viviendo. pero lo que evidencia la respuesta de la alcaldesa es que verdaderamente está peor de lo que incluso estamos viendo. Ya deja tú si somos amarillistas y no entendemos al gobierno. La presidenta la alcaldesa con esa respuesta te está diciendo, yo conozco lo que pasa aquí, esto está verdaderamente en una situación terrible. Que haya sostenido lo que dijo frente al secretario de Gobernación, digo, no me refiero a enfrente, sino que le haya respondido así, Sí. quiere decir que tiene datos verdaderamente escalofriantes, como para pedirle a la delincuencia que deje en paz a la sociedad. Ni siquiera se lo pide al gobierno federal o al gobierno estatal. No pidió más ayuda, no pidió más Guardia Nacional, le está hablando a los delincuentes, al crimen organizado, que se arreglen con la gente que no les ha pagado. Es muy importante esa declaración, pero mucho más la respuesta, porque lo que creíamos que es muy tonta su respuesta. Sí, pero ya después de que le responda el secretario de Gobernación, ha de estar verdaderamente desesperada. Se sacó la rifa del tigre, como dicen. No ha de tener margen de maniobra para muchas cosas.